Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar. Estamos abriendo también la transmisión a través del canal de YouTube Miguel Montoro, esperando que los hermanos que puedan integrarse o incluso nosotros mismos que podamos volver a regresar para consultar el material, seamos edificados. A los que estamos aquí presentes, ya los que nos acompañan a través de internet, les damos la bienvenida. Centro Evangélico Maranata, en Orizaba, Veracruz, México, y para aquellos que viven en esta zona del país, pues nos daría mucho gusto el poderles recibir alguna ocasión. Estamos en Poniente 13, número 15, Orizaba, Veracruz. Estamos estudiando y hoy cerramos una serie de estudios sobre satanismo y ocultismo. En esos estudios quisimos dar una mirada a la luz de la palabra de Dios con respecto a todas aquellas cosas que el mundo se las plantea como inexplicables. Para el creyente no son inexplicables, sí son incomprensibles, porque a veces no podemos imaginar la mecánica, o sea, la forma en que sucede, pero no nos son incomprensibles, porque sabemos qué o quién lo está provocando y cuál es el propósito de todas estas cosas. Cerrando estos temas, hablamos acerca de simbología religiosa y hoy es el tercer tema. A partir de la próxima semana vamos a estar en este mismo espacio estudiando el libro de Eclesiastés, simbología religiosa. Comencemos. ¿Qué han aprendido sobre simbología religiosa? Tenemos tres temas. En lo que van opinando, yo de la pantalla de bienvenida los muevo a la pantalla del material que nos toca. ¿Qué hemos aprendido de simbología religiosa? Varias cosas. Una que creo que es importante es que estemos alertas, ¿no? Estemos alertas porque creo que desde que se han dado estas meditaciones nos hemos dado cuenta que hemos incurrido de poquito, de mediano y de mucho en todas estas prácticas, ¿no? Que entonces estemos alertas porque en cosa que nosotros creemos que no pasa nada, sí pasa, ¿no? Muy bien. ¿Qué más hemos aprendido sobre simbología religiosa? Que no todos los símbolos que vemos, por ejemplo, hablábamos de la estrella de 5 picos. Y a nosotros cuando vemos, hay el animal que pone en medio, El Baphomet. Baphomet. Para nosotros significaba, bueno, en persona para mí significaba que era como satanismo o algo así. Pero realmente pues no. Y curiosamente no simboliza eso. Hemos aprendido que los símbolos representan cosas distintas en épocas distintas. Los símbolos religiosos representan cosas distintas para distintos grupos de personas. Y un símbolo para un grupo de personas puede incluso ser algo positivo, y para otras personas el símbolo puede ser algo completamente negativo. ¿Qué más, hermano Martín? Venga. Recuerdo que con el hermano Daniel Loesa nos habló de esa ansiedad y esa necesidad del hombre por el poder, ¿no? Que le ha llevado a distintas actividades con el propósito de tener poder, ¿no? Y en el caso de mi hermano Paco aprendí un error que incluso yo lo comento en mis clases, referirme a las pirámides de los mexicanos como pirámides y no son pirámides o centros ceremoniales. Porque pirámides son las de así y las de Egipto. Las de piquito. Y sí, es cierto, ¿no? Los antepasados, y de ahí nos encadenamos a lo que sigue de la introducción, los antepasados de nuestras culturas antiguas eran extremadamente supersticiosos, ¿no? Muy supersticiosos. Por ejemplo, acá en México y en parte de Centroamérica, que tenemos a una de las culturas más ricas de todo el mundo, culturas antiguas, que es la cultura maya, es curioso cómo los mayas, es curioso cómo con los mayas podían convivir ambas cosas, ¿no? Convivir un conocimiento avanzado y al mismo tiempo convivir con mucha superstición. Sabemos, ¿no?, que los mayas fueron los que inventaron el cero. Antes de los mayas no había una representación pictográfica, un símbolo que sirviera para expresar la ausencia de valor. Ellos lo inventan, muy buenos médicos, pero al mismo tiempo muy supersticiosos. Es más, hoy se sabe que la cultura maya desaparece, no porque vinieron naves extraterrestres y se los llevaron, no porque hubo un gran cambio climático y ya no tuvieron que comer, simplemente murieron, desaparecieron, su cultura fue desapareciendo como consecuencia de su superstición.
como consecuencia de creer que los ciclos llegaban a un fin y en consecuencia ellos se extendían a distintos lugares y poco y lentamente fueron debilitando su sociedad hasta que quedaron dispersos y aún hoy hasta la fecha se encuentran algunas personas con descendencia maya, pero así es como desaparece una cultura tan rica, ¿no? Por la superstición. ¿Hasta dónde puede llegar todo esto, no? Hermano Martín, más. Sí, datos importantes ahorita de los mayas, no lo sé con exactitud, pero en el mes pasado descubren en Chichén Itzá 50 y tantas, Sí. es lo más grande que se ha encontrado, ¿no? De los últimos años. Debajo de una pirámide dentro del centro ceremonial encontraron. Y otro dato interesante es que la UNAM ahora está proyectando, utilizando algo para enfocar a las pirámides como si fuera una cuestión del cerebro, de colores y todo lo están así haciendo. Y están encontrando dentro de las edificaciones otra más pequeña que está adentro, ¿no? Sí, algo muy común algo muy común que sucedía en las culturas antiguas, ¿no? Que alguien construía una pirámide y llegaba el siguiente rey y construía encima de la otra, y llegaba el otro y construía encima de la otra, ¿no? Como decían, ¿no? En esa búsqueda, esa trascendencia de poder, de querer siempre parecer estar por encima de los demás. Ahora, hermanos, otro detalle que es muy importante a la hora de estudiar simbología: entender cómo ha sido el desarrollo del proceso filosófico del hombre. Estoy hablando estrictamente del punto de vista religioso. Hasta hace unos 40, 50 años, los antropólogos, los que estudian al hombre en todo su desarrollo, ellos afirmaban, y era una creencia en todas las universidades del mundo donde se enseñaban estas materias, que el desarrollo filosófico del hombre se fue presentando del politeísmo al monoteísmo. Y era una creencia ya jurada, que el hombre empezó a creer en muchos dioses, salud, y lentamente, poco a poco, el hombre se concentró a creer en uno solo. Y entonces ya los antropólogos concluían que esa creencia en esa única deidad es la que nos sostiene a esta forma de vida como la que nosotros tenemos, que es el cristianismo. Sin embargo, en los últimos 40 años ha habido mucho descubrimiento arqueológico. No sé si ustedes lo sepan, pero se cree, y esto con todas las reservas del caso, que de toda la evidencia arqueológica que hay en el mundo, o sea, de todos los vestigios que las culturas antiguas nos han dejado, solo hemos descubierto el 25%. Solo hemos descubierto el 25%, lo que significa que aún hay un 75% de información, de material, de códices, de pinturas, de pergaminos, que nos pueden aclarar y nos pueden hacer de una manera mucho más contundente ver de una manera más clara lo que ha sido el hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene una postura diferente, y en los últimos 40 años, una vez más, se ha comprobado que la Biblia tiene razón. ¿En qué sentido? Si ustedes leen la Biblia dice que después de que termine el diluvio, los hombres comenzaron ya a desarrollar un sistema de creencia ya formal, lo que hoy los antropólogos llamarían una religión. Génesis lo dice con estas palabras: después del diluvio, y entonces los hombres comenzaron a adorar a Dios. Entonces, la Biblia no enseña que primero el hombre creyó en muchos dioses para después terminar creyendo en uno. La Biblia enseña que todo empezó creyendo en uno, y de ahí la corrupción de esa idea de un Dios único derivó hasta donde estamos ahora. En los últimos 25, 30 años, 40, ya se demostró que es cierto. Entonces, ¿cómo ha sido ese desarrollo filosófico? Porque es también importante a la hora de estudiar simbología. Entonces, empecemos. El hombre tiene la imagen y certeza de la existencia de un Dios creador único. Perfecto, ya está. Esa imagen de un Dios único, a quien yo debo rendir cuentas, comienza a deteriorarse por el pecado en la mente del hombre. Y entonces el hombre deja de creer en un Dios personal y único, y entonces ahora el hombre empieza a creer en las fuerzas que observa a su alrededor, en lo que nosotros hoy le diríamos fuerzas de la naturaleza. Entonces el hombre comienza a creer que hay poder en lo que observa, poder en la lluvia, poder en las tormentas, poder en los ríos,
comienza a creer que hay poder en el sol, que hay poder en la luna. A ese tipo de creencias se le llama animismo, aunque ya lo mencionamos como 20 veces, pero vamos a volverlo a poner en perspectiva para que entonces comprendamos por qué es importante entender todo esto a la hora de rastrear simbología religiosa. Entonces, de un Dios creador único y personal, el hombre desvirtúa esa creencia y comienza a creer en las fuerzas de lo que existe. Animismo. Perfecto. Ahora, de ahí la idea todavía derivó en otra cosa. Y entonces ahora el hombre comenzó a imaginar que detrás de esas fuerzas había personas y les comenzó a llamar dioses. Y entonces ya se desarrollaron las grandes religiones de la historia, donde todo era representado con personas. Ahí es a donde aparecen los egipcios, donde aparecen los griegos, los romanos, con toda su galería de dioses, donde había una diosa de la sabiduría, pero al mismo tiempo había un dios de la destrucción, donde había un dios de la guerra, y al mismo tiempo había un padre de todos los dioses. Ya, ahí. ¿Sí? Y de ahí todavía viene un tercer escalón más en ese proceso degradativo, donde el hombre abandona ya la creencia de que hay seres detrás de las fuerzas, y ahora el hombre comienza a adorar, ¿a qué creen? A sí mismo. ¿Sí? Es el último escalón. Y en ese escalón se encuentra el hombre ahorita, donde el hombre no necesita ni a la naturaleza, ni lo que haya detrás de la naturaleza, y mucho menos mencionarle la idea de un Dios creador. El hombre se basta por sí solo para resolver su situación y su condición de vida. Y en eso estamos, en una mezcla curiosa de humanismo-divinismo, donde el hombre, humanismo, cree que él puede por sí solo, y algunos exagerando creen que el hombre puede desarrollarse hasta alcanzar una condición de nivel superior y trascender. ¿O ustedes creen que todas las historias que hemos estado viendo recientemente de superhéroes que son mitad humanos y al mismo tiempo son mitad semidivinos y poderosos, creen ustedes que salió de la nada? No, es simplemente el reflejo del hombre. El reflejo del hombre que él cree que si le cae un baño de rayos gamma, nada más basta con que se enoje, se pone verde y destruye todo, ¿no? Y resuelve los problemas. Y no es así. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia simbología, el símbolo representa una cosa en esta etapa de humanismo. El símbolo representa otra cosa en la etapa anterior, otra cosa en la etapa anterior. ¿Y en dónde se originó el símbolo? En la primera, en el animismo, donde se adoraba lo que se veía alrededor. ¿Sí, hermanos? Vamos a ver los dos últimos símbolos, pero ¿se entendió hasta aquí? Antes de que pasemos al penúltimo símbolo. Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Bueno. El penúltimo símbolo es el símbolo, que acá tengo un par de datos que quise traerme impreso para leérselos con exactitud. El penúltimo símbolo es el símbolo con el que nos quedamos hace 8 días y que nuestro hermano Poncho nos preguntó por él. ¿Cuál era? La estrella de 6 picos. Vamos con el símbolo número 4. Yo le puse como título la estrella, pero ahí le pongo ¿de quién? ¿De quién? La estrella de 6 picos. Muy bien. La estrella de David. Pero yo le puse ahí como título, ¿realmente es la estrella de David o de quién es esa estrella? Y obviamente quienes estamos viviendo en esta etapa moderna, nosotros decimos es que debe de ser la estrella de David, porque ese es el símbolo que se encuentra en la bandera de Israel. Entonces es la estrella de David. Pero recuerden, un símbolo representa cosas distintas en épocas diferentes. Primero, vamos a irnos hacia atrás. Vamos lo más atrás que se pueda, a esa época del animismo, donde el hombre creía ver poder en lo que sucedía a su alrededor, y a donde todo lo que el hombre no lo explicaba, el hombre de alguna manera lo consideraba mágico. Si observan, la estrella de 6 picos que yo les acabo de poner en la pantalla, y la tratan de separar o dividir en lo que serían sus dos partes más importantes, que a su vez después se pueden separar en otras más pequeñas, se darían cuenta que la estrella de David no es otra cosa más que la formación de 2 triángulos equiláteros. Un triángulo equilátero que está apuntando hacia arriba, y este triángulo equilátero que está apuntando hacia abajo.
de tal forma que tenemos la unión de dos triángulos, así y así. Es eso. Vámonos hacia atrás, lo más atrás que podamos. Desde que el hombre pisó la tierra y comenzó a alejarse de Dios, el hombre empezó a darse cuenta que la vida por sí sola seguía su curso. Los árboles crecían y el hombre comenzó a pensar, no es necesario un creador para eso. Los árboles crecen por sí solos y no lo necesitan. Y desde aquella época, el árbol, más adelante vuelvo a hablarles de los árboles, la imagen del árbol como algo que nace y la imagen del árbol como algo que crece, que se desarrolla, lentamente empezó a ser simbolizada con esto, así, poco a poco, el pico hacia arriba, ¿sí? Muy bien. Ahora, como el pico hacia arriba representa el crecimiento, representa lo que nace, representa la fertilidad y representa lo que produce la vida, más tarde o más temprano, en esa época de animismo, también el símbolo de vida y del árbol que crece comenzó poco a poco a convertirse también en símbolo sexual. Y entonces se derivó en una forma para representar una erección masculina. Sí, eso es lo que está representando. Y ese trasfondo del pico hacia arriba, con ese trasfondo de la fertilidad masculina, nos ha venido acompañando hasta el día de hoy. En la clase pasada les puse un ejemplo. Cuando uno ve a los distintos grados o niveles de la milicia, en cualquier ejército del mundo prácticamente, nos damos cuenta que muchas de las condecoraciones que le dan a los militares tienen la peculiaridad de que están acompañados con símbolos que apuntan hacia arriba. Así, para que me entiendan, símbolos que solamente tienen este y esto. Esto no lo tienen, pero sí tienen esto y esto de género. Así. Y aunque a nosotros nos puede parecer difícil de entender, ese símbolo, básicamente lo que nos está queriendo decir en el hombro del militar es que él es bien macho, es bien hombre. ¿Sí ya me entendieron? Ese símbolo de fertilidad y de fertilidad masculina empezó a pasar culturas, empezó a pasar diferentes eras, y esa idea se le regó a las sociedades secretas como los masones o los rosacruces, y a su vez llegó también a otros lados, tanto que, por ejemplo, en el caso de los masones, uno de los símbolos que más utilizan es precisamente el símbolo del obelisco, que no es otra cosa más que una reinterpretación del pico hacia arriba. Los obeliscos, toda ciudad tiene un obelisco. Aquí nosotros tenemos uno, ¿no? Es eso. Ahora, por contraparte, entonces, si el pico hacia arriba está representando lo masculino, el pico hacia abajo, lo femenino. Entonces, observen, la estrella de 6 picos no es otra cosa más que la unión de lo masculino con lo femenino, en su etapa más antigua. ¿Sí? En su etapa más antigua, recuerden, los símbolos representan cosas distintas en épocas distintas. Y esa forma de pico hacia abajo que representa lo femenino, ¿de dónde vino? Pues bien simple, ¿no? De observar toda la forma de la fisonomía de la mujer a donde se confluye hacia el vello púbico, ¿no? Que es un triángulo. De ahí salió, no salió de otro lado. Sí, es verdad. O sea que mucha de la simbología religiosa que nosotros usamos tuvo su origen en connotaciones animistas y sexuales. Yo les diría que prácticamente toda la simbología religiosa, prácticamente toda. O sea, qué interesante, ¿no? Entonces ¿qué? ¿No es la estrella de David? Está representando solo lo femenino y lo masculino unido en un todo perfecto. Pero pues, ¿qué no es el símbolo judío por excelencia? Ahí quisiera yo hacer una corrección. No es el símbolo judío por excelencia. Si ustedes lo han creído, están equivocados. Incluso cualquier persona nacida en Israel o que profese la religión judía les va a decir que ese no es el símbolo más judío de todos. El símbolo más judío de todos es la menorá, el candelabro de 7 brazos, ese candelabro que estaba dentro de
tabernáculo, ¿no? Y posteriormente en el templo de Salomón. Ese es el símbolo más judío que usted va a poder encontrar. El judío moderno, porque recuerden que Israel es un país muy joven, se fundó el 5 de mayo de 1948. Israel es un país bien joven. Entonces el judío joven está identificado con esto, pero toda la historia judía con esto. Ese es el símbolo más apegado al judaísmo. Ahora, la estrella de 6 picos, ¿en qué momento aparece ligada al judaísmo? ¿En qué momento aparece ligada? Por lo menos no existe ningún registro antes de la Edad Media. O sea, antes de la Edad Media, la estrella de 6 picos era una cosa y el pueblo judío era otra cosa. Edad Media, 1400, 1500, por ahí sí. Antes de 1400, 1300, 1200, 1100, el año 900, el año 800, los judíos eran otra cosa y la estrella de 6 picos era otra cosa, representaba otra cosa. Pero ya en la Edad Media se juntan las dos cosas, del judaísmo y la estrella de 6 picos. Y curiosamente, donde se junta no es en Israel, donde se junta es en Europa. Cuando algunos grupos judíos que estaban asentados en Europa comenzaron a simbolizar o a representar que estaban en una comunidad judía poniendo ese símbolo a la entrada de los pueblos, para que las personas supieran que estaban entrando a un pueblo de gente que profesaba el judaísmo. Ahí es en la Edad Media donde ya se junta el judaísmo con la estrella de 6 picos. Antes no. O sea que no existe ningún registro histórico de que David la haya usado. No. En la Biblia, fuera de la Biblia, no. En las escrituras de los rabinos judíos, los padres rabinos, esos que escribieron también sus comentarios, no existen, para nada. Entonces, ¿cómo se unieron? Yo aquí traigo, por eso les dije que quería utilizar esto, porque yo aquí tengo escrito que no el símbolo, la mención de la estrella de 6 picos más antigua que hay, data del siglo III, o sea del año 200 después de Cristo. Un rabino judío, un sacerdote judío, escribió lo siguiente en un comentario, y ahí es la primera vez que alguien menciona la estrella de 6 picos, no la expresión gráfica, ¿ya me entendieron? No el símbolo, sino simplemente la mencionó. Se los voy a leer. Este rabino escribió lo siguiente, dice así: 7 nombres de ángeles preceden la Mesuzá: Miguel, Daniel, etc. El tetragramatón te protege. Y de igual modo, el signo llamado el escudo de David está emplazado al lado del nombre de cada ángel. Un rabino escribió esto que acabo de leer. Y ahí él es el primero que menciona el escudo de David. Él fue el primero. En el siglo III, por ahí del año 200. Ya después, 300, 400, 500, nadie la usó hasta llegar a la Edad Media, cuando ya los judíos empezaron a poner este símbolo afuera de sus poblados. Qué interesante. Ahora, ¿de dónde viene entonces? ¿De dónde viene? O sea, ¿de dónde viene esa relación de tomar a la estrella de 6 picos y ligarla con el pueblo judío? Antes de decirles de dónde viene, un detalle también. Se sabe que la estrella de 6 picos sí era utilizada, pero no en el judaísmo formal. Recuerdan que hace 8 días yo les mencionaba que todas las religiones, usualmente, siempre, conforme se desarrollan, también desarrollan una etapa oscura de ellas. O sea, se desarrolla una religión, pero aparece gente que empieza a enseñar cosas de la misma religión, pero en un sentido esotérico, mágico. Y todas las religiones tienen eso. Todas tienen eso. El judaísmo no es la excepción. Y en la lección de hace 8 días yo les explicaba que esa corriente esotérica, mágica, que cree que en el Antiguo Testamento hay símbolos ocultos, poderes que pueden desencadenarse, etcétera, 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 y que hasta la fecha sobrevive, y que hoy, por cierto, recobró fuerza y ya está incluso hasta
considerada una religión formal. ¿Alguien recuerda el nombre? La Cábala judía. La Cábala no es otra cosa más que templos judíos donde enseñan el Antiguo Testamento, pero dándole un sentido mágico. Bueno, se sabe que antes de la Edad Media, los cabalistas, los practicantes de la Cábala, utilizaban la estrella de 6 picos. Ahí sí se sabe que ellos la usaban, pero ellos le daban un enfoque diferente. ¿Se acuerdan de la estrella de 5 picos de hace 8 días? Que representaba la sabiduría humana. Bueno, los cabalistas decían, como esta estrella es lo positivo y lo negativo, lo masculino y lo femenino, la unión de todo, ellos decían, bueno, pues entonces esta estrella está representando el equilibrio perfecto. Y como era el equilibrio perfecto, ellos la utilizaban como un símbolo mágico de protección. Y hasta la fecha, mucha gente cree que esa estrella puede invocar fuerzas espirituales que a usted y a mí nos pueden proteger. Ahora, viene la historia. ¿Dónde se unen? Ahí les va. No lo van a creer. Y a lo mejor hasta la van a oír y van a decir, no, pero así es. No estoy diciéndoles algo que esté faltando a las evidencias que existen. ¿De dónde viene entonces esta relación? La relación llegó así. ¿Recuerdan en la Biblia la historia de cuando vamos a empezar con David? ¿Recuerdan ustedes la historia de cuando David era un pastor y de pastor pasó a ser una especie de paje de armas de Saúl, y después de ser un guerrero formal, Saúl lo convierte en guerrillero porque se vuelve su enemigo? Sí conocemos esa historia, ¿no? Que Saúl lo persigue durante años, intentando quitarle la vida y no lo logra, hasta que eventualmente Saúl muere y David ocupa el trono de Israel. Según unas tradiciones, en ese tiempo de huidas, David se esconde en una cueva y Saúl lo andaba persiguiendo. Y resulta que David estaba adentro de la cueva atemorizado, porque no era una cueva profunda y porque el ejército de Saúl ya venía. Y al sentir temor de que al ver la cueva los soldados de Saúl entraran a buscarlo y lo mataran, Dios le envía a David una protección sobrenatural, y Dios hace que una araña empiece a tejer una telaraña en la puerta de la cueva, de tal forma que cuando los soldados de Saúl pasan por la entrada de la cueva, al ver que tiene una telaraña, pues ellos interpretan que David no puede estar adentro y siguen su camino, y David se salva. Cuando David está desde adentro de la cueva viendo hacia afuera la telaraña que los salvó, descubre que lo que la araña tejió fue una estrella de 6 picos, y entonces David asume ese símbolo como suyo. ¿De ahí viene? Sí, en serio. Pero es una leyenda, es un mito, no está comprobado, es solamente una historia. Y mucho menos en la Biblia, ¿no? No, claro, y mucho menos en la Biblia. No existe ningún rabino judío que haya dejado un comentario escrito que le haya constado, ¿no? Ni tampoco hay por ahí ninguna carta donde David dijo, yo vi una telaraña, nada, ¿no? Pero de ahí viene. ¿Sí se dan cuenta cómo muchos símbolos nacen de la mezcla de realidad con superstición? Y así es como nace. ¡Qué interesante! Es más, hoy en la actualidad, modernamente, la estrella de 6 picos en el mundo del ocultismo sigue representando dos cosas distintas: cuando está solita o cuando tiene un círculo alrededor. Cuando tiene un círculo alrededor, dicen que puede ser usada como amuleto mágico, pero cuando no tiene círculo, entonces no puede ser usado como amuleto mágico. ¿Qué les parece? Por eso es que yo le puse aquí la estrella, pero ¿de quién? Porque de David no hay evidencia. La evidencia más antigua es en el año 200, donde un rabino dijo el escudo de David, eso es todo. Pero el rabino nunca dijo que era una estrella de 6 picos. Y el problema es que el rabino escribió eso después de como 1000 años de que David había existido. Ahí se pierde todo. ¿Alguna pregunta, hermanos, de la estrella de 6 picos? O hexagrama, que algunos le llaman así. ¿Ya vas a pasar a otro, Simón? Sí. Estaba yo pensando y recordando, no también comienza a tomar mucha fuerza esta estrella, por eso la ponen en la bandera de Israel, por el sionismo. Pero es que no recuerdo el nombre del periodista que inventa el sionismo
a finales del 18, del 19, Principios del 19, y sí, del 20. principios del 20. Franz, no sé qué, él hace el sionismo, él es a donde comienza a convocarlos para todo, y creo que él utiliza por primera vez eso, ¿o estoy mal? No, realmente no. O sea, sí echa mano del símbolo, Pero el no símbolo lo ya crea, aparecía, ya pero él apareció. no lo crea. El hermano Martín mencionó una palabra que ustedes seguramente escuchan o mencionar mucho, sionismo. Entonces me gustaría simplemente definirla para que sepamos entender cuando se nos habla de la palabra. Para que digan sionismo, ¿qué es? ¿Otra religión? ¿Parte del judaísmo? A ver, les explico. El sionismo, más que un movimiento religioso, es una filosofía política. El sionismo es la idea que algunos líderes judíos tienen y ellos creen que Israel tiene que ser el país que gobierne al mundo. Ellos consideran que es el país que cuenta con la bendición de Dios. Tienen razón. Ellos creen que es el pueblo a quien Dios le ha prometido restaurarles en un futuro. Tienen razón. Pero el problema es que lo quieren hacer ellos y por las armas. Y ese es un conflicto muy fuerte. Porque si ustedes van a Israel, si vamos a Israel, si fuéramos a Israel, que ojalá y nos quede claro que no tiene nada de extraordinario, para que no haya alguien que diga, ay, Israel, donde anduvo el Señor. Tierra Santa, Tierra Santa. A ver, si ustedes fueran a Israel y platicaran con un judío israelita que vive en Israel, que no practica el judaísmo, la religión judía, que cree en un Dios único y que trata de obedecerle, y platican con un palestino que tiene herencia árabe, que cree en un Dios creador y en un profeta, y ustedes los sientan a platicar, no se lanzan uno al otro con cuchillos ni a matarse, ¿eh? Porque la verdadera guerra en la franja de Gaza no es entre las naciones, sino entre los que están dirigiendo las naciones, porque quienes dirigen a Israel son sionistas, o sea, judíos que creen que se tiene que imponer la autoridad de Israel sobre la fuerza, con la fuerza de las armas y desapareciendo a quien sea. Mientras que por otro lado los otros líderes árabes extremistas, ellos dicen no, nosotros tenemos que imponer el Islam con sangre. Y ahí está el problema. Pero el grueso de la gente, en verdad, usted escucha árabes que les dicen, no, yo me llevo bien con los hebreos, son buenos. Y hebreos que dicen, no, sí, yo tengo trabajadores árabes, son buenos trabajadores. O sea, ya nos metemos en cuestiones políticas, hermanos, pero al final todo es poder, poder, poder y más poder. Pero eso es sionismo, por si escuchan la palabra, que no les suene raro sionismo, a eso se refiere. Estrella de 6 picos, y no nos vamos con el otro símbolo, la cruz del anticristo de Dinamita. Muy bien, la cruz del anticristo es este símbolo, no sé cuántas veces ustedes lo han visto. ¿Sí? Amor y paz. No. Un símbolo significa cosas distintas en épocas distintas. La subcultura hippie, que nació por ahí de los años 50 del siglo XX, y por cierto, surgió más como un proyecto sociológico americano que como un movimiento cultural. No sé si los sabían, el gobierno de los Estados Unidos desarrolló un proyecto llamado MK Ultra, y a través de ese proyecto el gobierno hizo la prueba de qué tan factible era controlar a la sociedad gracias al uso de drogas y sexo, y se dieron cuenta que sí se puede. El resultado de ese experimento, el movimiento hippie, ¿no? Bueno, pues el movimiento hippie, lógico, buscando símbolos, se agarró este símbolo, y ellos dijeron que era el símbolo que estaba representando el amor y paz, ¿no? Y en aquellas fotos de los años 60 siempre los vemos con su barba toda crecida, su melena grande, un pequeño chalequito sin nada acá para que se vean los peligros, o sea, los pelitos acá, un pantalón multicolor apretado, ¿no? Un cinturón hecho con un cordón, unos guaraches de tacón grueso, haciendo así y con ese símbolo acá colgado grandote, ¿no? Y a partir de entonces nosotros decimos, este es el símbolo del amor y la paz. No. O sea, eso solamente lo diríamos que tendría cierta factibilidad, pero solo dentro de la subcultura hippie. Fuera de la subcultura tiene otro significado. Y hay que ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y hacia atrás. Comencemos primero. Observen el símbolo. Aquí les estoy marcando estos dos bracitos que están acá, miren.
¿Ya los vieron? Imaginen ahí con su mente, porque sé que ustedes son bien imaginativos, que este bracito que está aquí, imaginen que ustedes lo comienzan a levantar hasta que queda perpendicular a lo que llamaríamos el palito central. Y ahora imaginen que este bracito que está aquí lo comenzamos a levantar hasta que queda perpendicular al palito central, de tal forma que si ustedes observan, ¿qué sería? Una cruz invertida. Una cruz Invertida. Una cruz invertida. Ajá. Una cruz invertida, y aparte de que esté invertida, tiene sus bracitos rotos hacia abajo, ¿no? Muy bien, entonces no hay página de internet, si quieren al rato hagan la prueba porque no los estoy engañando. No hay página de internet que usted no entre a su navegador preferido y escriba símbolos satánicos, que no les ponga ese símbolo y les diga es la cruz del anticristo. ¿Por qué? Porque es una cruz cristiana invertida con los brazos rotos. Es el símbolo del anticristo, ¿no? Y de momento se escucha esa música que sonaba cuando había películas de vampiros, ¿no? Y tiembla todo y rayos, ¿no? A ver, hermanos, tranquilos, hay que ir hacia atrás. Miren, desde 8000 años antes de que Cristo viniera a esta tierra, observen en la pantalla, todas las culturas usaban cruces. Todas. Para cuando Cristo nace, la cruz era el símbolo más utilizado en toda la simbología de todas las culturas del tiempo de Jesús. Y aquí tienen ustedes muchísimas cruces, y no son las únicas. Sí, hasta este símbolo que para nosotros representa a los nazis, al nacionalsocialismo de Alemania que convirtió a Europa en un infierno entre 1939 y 1945, sí, es una cruz también. Es una cruz también. Y todas las cruces, si nos vamos hacia atrás, todas se conectan al animismo. Por eso tuve que hablarles de animismo al principio. Todas se conectan al animismo. Unas representando, fíjense qué curioso, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol que se levanta. Hace siglos, cuando el hombre comenzó a alejarse de Dios y traía en su mente esa historia del árbol que da el conocimiento, lo empezaron a simbolizar con una cruz. Y durante muchos años, la cruz fue símbolo de conocimiento. ¿Se acuerdan la cabra que va dentro de la estrella de 5 picos? La cabra no es Satanás. No es Satanás, es un símbolo de sabiduría. Fíjense qué curioso, ¿no? Sí, claro, enfocada hacia la sabiduría del hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? Que durante muchos siglos la cruz haya sido un símbolo de conocimiento, del conocimiento que se levanta, del conocimiento que crece, la cruz. Y ese símbolo se regó por todas las culturas. Otras cruces, sobre todo las que no son las que son como esta, las que no tienen un travesaño más grande que otro, como estas, esas son cruces pero que están representando al sol en el cielo, movidos. Desde allá vienen las cruces. El hombre siempre buscando cómo representar las cosas, en su desesperación de querer darle la espalda a Dios, porque eso de que haya un Dios soberano a quien yo le tengo que rendir cuentas, a nadie le gusta. Muy bien, nos venimos un poquito más adelante en la historia. Lleguemos un poco después de la muerte de Cristo, por ahí del año 64 después de Cristo. Aclaro, esto es tradición, tiene cierta fuerza, aunque es tradición, pero sí hay cierto sustento histórico de ello. ¿De quién vamos a hablar? En el año 64 se cree que es muerto Pedro, el apóstol. El apóstol Pedro muere cuando ya probablemente estaba alcanzando una edad muy, muy avanzada para aquellas épocas, de unos 55 a 60 años. Y Pedro muere. No se sabe con certeza dónde. Lo único que sí podemos decir con certeza absoluta histórica es que no murió en Roma, aunque la Iglesia Católica insiste en que murió en Roma, porque si no, imagínense, tienen que tumbar la Basílica de San Pedro y que la construyeron precisamente sobre el lugar donde Pedro está enterrado. Imagínense que tengan que decir que ahí no está Pedro, pero bueno, eso ya es problema de ellos. El punto es que Pedro muere, y entonces Pedro muere, y a semejanza de su maestro, Pedro es llevado a una cruz. Pedro va a ser crucificado. Según la tradición, insisto, cuando hablo de tradición me refiero a otras fuentes de información que no sean la Biblia. Según la tradición, cuando Pedro va a ser
crucificado, Pedro dice a sus captores que él no se siente digno de ser crucificado con la cruz de pie como su maestro. Y entonces él pide que a él lo crucifiquen de cabeza. Y Pedro es crucificado de cabeza, según la tradición. A partir de ese momento, y hasta la Edad Media, y hasta el siglo XVIII, la cruz invertida era símbolo de la muerte de Pedro. Apenas vi unas fotos bien simpáticas donde se ve el Papa católico sentado en un trono grandote que atrás tiene una cruz invertida. No sé si la han visto, grandote así. Después chequenlas. Y ahí la persona que escribía decía, ¿no? Aquí está demostrado, es la gran ramera, la cruz del anticristo detrás de él. Y digo, ay, esta pobre gente que no lee. O sea, que no hay mayor crimen que la ignorancia, ¿no? O sea, ¿por qué tiene una cruz atrás? Porque el Papa es el anticristo. No, porque para ellos, es el símbolo de Pedro muriendo, crucificado de cabeza. Ahora, el símbolo ya con los brazos rotos no marca diferencia a que los bracitos no estén rotos, porque a lo largo de la historia se utilizó en ambas modalidades, pero siempre representando lo mismo. Y lo que sí podríamos decir es que el simbolismo más acercado de lo que esta cruz representa sería, si la cruz hacia arriba es la vida, entonces la cruz hacia abajo, el simbolismo más acertado sería decir que en general esta cruz está simbolizando muerte. Ahora, voy a cambiarles acá y les pongo esta fotito que está aquí. Observen, esta es una cruz invertida, ¿sí la ven? Y aparte tiene unas llaves, exacto, las llaves de Pedro. Ese símbolo de las llaves de Pedro, si yo les preguntara a ustedes, ¿dónde lo han visto? ¿Qué me contestarían? Exacto, ¿no? El escudo de armas de Ciudad del Vaticano. Y ustedes dirán, ah, ya, pues entonces seguramente esto es un símbolo que está en la Basílica de San Pedro en Roma. No, está en la fachada de una iglesia presbiteriana en Estados Unidos. Ahí está en la fachada. Ah, caray, ahí está el anticristo adentro de esa iglesia. Me parece que está en Minnesota. Ahora, aquí yo tengo un dato bien interesante, fíjense. Este dato bien interesante dice así. Dice que en poco más de 47 iglesias no católicas se utiliza la cruz como decoración. Estamos hablando, obvio, ¿no? Hacia el norte, hacia los Estados Unidos. Y de estas aproximadamente 47 iglesias, 4 iglesias son consideradas ortodoxas, 10 episcopales, 4 metodistas, 10 luteranas, 8 presbiterianas, 4 anglicanas, 1 unitaria, 1 bautista y 1 de los llamados discípulos de Cristo. Y 3 de las nuestras tienen esos símbolos allá. Entonces le estaremos haciendo publicidad gratuita al anticristo. Estamos anunciando que ya viene. El símbolo representa cosas distintas en épocas distintas. En este caso, está representando a Pedro muriendo en la cruz y a quien se le prometió que se le darían las llaves de los cielos. Entonces, hermanos, ¿nos dice la Biblia algo acerca del anticristo? Mucho. ¿Nos dice algo acerca de si el anticristo va a utilizar alguna clase de símbolo? No dice nada la Biblia. Nada, no menciona nada acerca de algún posible símbolo relacionado con el anticristo. Y el 666 no tiene nada que ver con un símbolo. Si usted dice, ¿y qué significa? Vayan al canal de videos de YouTube Miguel Montoro y busquen Maranata TV 30 y no me acuerdo qué, que se llama el 666, donde ahí explicamos bien en detalle qué significa el 666 y dónde comenzó a utilizarse. Pero, para no dejarlos con la duda, básicamente el 666 no es otra cosa más que un anagrama. O sea, los números están representando algo, un algo más grande. Están representando un algo más grande. Ahí está en el Maranata TV. Y va a ser un sello, ¿no? ¿Mande? Y va a ser un sello, ¿no? Lo único que sí la Biblia nos dice es que el anticristo va a ejercer un método de control basado en un algo que identifique a las personas. En un algo. No, pero es que la Biblia dice 600. No, la Biblia dice: y no le era permitido a nadie ni comprar ni vender
a menos que no tuvieran. ¿Cómo dice? Está en Apocalipsis 13. La marca de la bestia, el nombre de la bestia o el número del nombre de la bestia. O sea, ni siquiera dice qué es. Nada más habla de una marca. Ya después Juan añade un comentario. El que tenga sabiduría entienda que el número de la bestia es 666. Número de hombre. El 7 es número divino. El 7 simboliza lo divino, no lo perfecto es el 3. El 7 simboliza lo divino. Entonces lo que hace Juan es que pone al anticristo por debajo de lo divino, no llega a lo divino, es algo incompleto, es algo corrupto, es inconcluso, es lo divino enmascarado, no lo divino degradado, pero más bien es simbolismo. Búsquenlo bien, Maranata TV. Poncho, algo ibas a decirme, hermano. ¿Quién decía que le había prometido a Pedro las llaves del cielo? Rodrigo, se lo dijo Jesús, ¿no? Jesús le dijo O sea, no es a Pedro. por tradición, si está acá en la Sí, Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Y a ti te daré las llaves de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra. Sí, se lo dijo. Ahora, ya tendríamos que entrar a otra plática de qué significa atar y desatar, pero por favor, antes de que alguien se vaya lejos, ese pasaje no tiene nada que ver con la moderna costumbre de algunos grupos de decir yo declaro, yo ato y yo desato. No. Los grupos cristianos a donde dicen yo ato a Satanás en tu hogar, basados en ese versículo, están usando la Biblia. Acabemos pronto, ni la Biblia están usando, ya. Ellos dicen que usan ese versículo, no es cierto, ellos no están usando ese versículo. Ese versículo no dice nada que tenga que ver con eso, no tiene nada que ver con eso, pero bueno, es la interpretación que le dan. Pero sí, Rodrigo, de ahí viene, ¿no? Entonces, mis hermanos, imagínense, ¿no? Y bien rápido, porque sí ya no, ya, perdón, quería seguir, pero no, ya, no, fue todo lo que puse. Entonces, hermanos, ¿cuál es la intención de todo esto? Que nosotros tengamos una visión mucho más clara y sobre todo, ¿saben qué? Más analítica con respecto a la simbología, y que seamos mucho más críticos, que cuando observemos algo, tengamos la capacidad, con la información que tenemos, de rastrear el símbolo que estamos viendo lo más atrás posible, y que podamos realmente encontrar su verdadero significado. Ahora, el hecho de que usted diga, no, pues ya entendí que la estrella de 5 picos con la cabra adentro, con el pico hacia abajo, pues nada más está simbolizando el espíritu del hombre que le da conocimiento para tener dominio sobre la naturaleza. Pues también eso representa para mí. Me voy a comprar mi estrellota de 5 picos y voy a venir a la iglesia cristiana con mi estrellota y con mi cabeza de cabra, pues porque para mí no es malo, para otros sí es malo, pero tranquilos, tampoco hay que emocionarse por ese lado, porque acuérdense que una vez que nosotros conocemos el símbolo, también entendemos el efecto que el símbolo puede causar en las personas que lo están viendo. Y hay muchas cosas que tal vez usted tiene la libertad de hacer y las haría, como Pablo decía que él podía comer carne de la que le dieran. Sin embargo, Pablo decía, si por hacer caer a alguien, si al comer carne yo voy a hacer caer a alguien, mejor no vuelvo a comer carne jamás. Entonces yo sé que a lo mejor en tu libertad te puedes comprar tu cosota así grandota, ¿no? Tranquilo. Pero también muestra respeto hacia los que están a tu alrededor, ¿no? Que tal vez le den una connotación diferente y que no puedan entender lo que tú estás queriendo transmitir, ¿no? Además, recuerden, el creyente, si quiere símbolos, no necesita ninguno, no necesita el creyente tatuarse nada, el cristiano no necesita ponerse nada encima, porque el sello, el mejor de todos, el símbolo más hermoso, ya lo tenemos, ¿no? Cuando aceptamos a Cristo, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Ya tenemos la mejor marca, ya no tenemos necesidad de ninguna otra. ¿Ya? ¿Te quieres identificar como cristiano? ¿Vas a comprar una calcomanía con un pececito para ponerlo atrás de tu coche? Adelante, pues es tu dinero, ¿no? Pero una mejor recomendación es, ¿por qué no te das a conocer no por una calcomanía? ¿Por qué mejor no te das a conocer por una vida santa? Puede causar más efecto que una calcomanía, ¿no? Entonces, hermanos, pues cerramos. ¿Algún comentario? Si no, terminamos ocultismo y satanismo, y a partir del próximo jueves, en la voluntad del Señor, empezaremos a estudiar a el predicador. Así se llama Eclesiastés, eso significa la palabra predicador. Vamos a estudiar el libro del predicador, Eclesiastés, los 8 capítulos de Eclesiastés. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Algo que quieran agregar, añadir? Si no, cerramos con una oración. ¿No? ¿Seguros? Nada por aquí.
allá. Entonces nos vamos con el comentario de Bueno, Martín. como un poco medio broma, ¿no? En Sí. algún momento lo que estamos viendo, para los mexicanos fue muy notorio el gobierno de Fox, Sí, que ahora pues obviamente Fox ahora es todo lo contrario, lo que en algún momento fue populista, ¿no? Y él fue muy famoso por su... sí, por su, Sí, la victoria, la B de la victoria. Es más, la B de la victoria, ya lo vimos. ¿Qué estamos diciendo yéndonos hacia atrás con la B de la victoria? Amor y paz. No, más atrás. la erección... Triángulo hacia abajo. El símbolo femenino, ¿no? Exacto, ¿no? Fertilidad femenina, sexo. Sexo. Es lo que estamos haciendo. Bueno. Mis hermanos, perdón, y porque a alguien se le puede quedar la duda, ¿no? Oye hermano, y es que luego yo veo que en internet critican mucho que hacen así con los cuernos. Y en los conciertos de rock. ¿Es el diablo? ¿Satanás? Pues no. Son unos cuernos, ¿no? Ronaldinho No, hacía así, ¿no? No existe ningún registro histórico de que esto sea el saludo satánico. No existe. Ahora, sí hay muchas imágenes de, por ejemplo, cuando hablamos en su momento de Anton LaVey, el fundador de la iglesia de Satanás, donde él en sus fotos aparece con su mano así. Pues es que sí es Satanás, pero recuerden, la iglesia de Satanás no cree en un diablo personal. Ellos creen que el diablo es una fuerza, que simplemente está representando los instintos malos del hombre. Por eso él usa esos cuernos, pero no para representar a Satanás, sino para representar la parte malvada del hombre. Así que no podemos decir que represente a Satanás. Mis hermanos, muy interesante todo eso. Nos vamos a despedir en oración en la parte de atrás. Le agradecemos a Paco que nos hizo el favor de tener listo un poquito de café. Mis hermanos, qué extraño, deberíamos de estar ahorita con camisas de mangas y sintiendo calor, y miren cómo estamos. Entonces, no se vayan, hermanos, sin un buen cafecito y disfruten, porque Paco lo preparó con mucho amor. Además, Paco es ingeniero químico, así que, ya es maestro químico, va por el doctorado, así que él, miren, tiene la mezcla química perfecta, así que va a ser el mejor café que hayan probado en su vida. Colombiano, brasileño y mexicano. Sí, brasileño, colombiano y mexicano. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos muchas gracias por haber concluido esta serie de estudios sobre ocultismo y satanismo. Permite que hayamos sido muy edificados en todas las cosas que hayamos podido aprender, conocer, escuchar. Permite, Señor, que al ver simbología tengamos la capacidad de poder ir lo más hacia atrás posible, para darnos cuenta, Señor, cómo en esencia la mayoría de los símbolos, todos nacen desde una perspectiva que apunta a lo sexual, a lo masculino y a lo femenino. Prácticamente de ahí parte la mayoría. Y de ahí, Señor, se vinieron derivando distintos simbolismos para distintas épocas. Que seamos prudentes y que como cristianos entendamos, nosotros y los que nos siguen a través de esta transmisión, que lo mejor que nos puede identificar a un cristiano no es algo en el cuello o en el espejo de nuestros vehículos o en algún cuadro en nuestra casa. Lo que mejor nos puede identificar es una vida santa, una vida que se esfuerce por vivir en obediencia a ti, el mejor sello posible que podemos tener. Llévanos con bendición, que podamos pasar un resto de la noche, Señor, bendecidos, protegidos por ti, y en tu voluntad, Señor, permite que podamos estar vivos hasta la próxima vez que podamos reunirnos para estar juntos en comunión. En oración elevamos a ti esto en el nombre de Jesucristo, Señor, te decimos amén. Hermanos, estamos despedidos.